Esto se anunció hace apenas 5 horas. Los medios principales aún no lo han cubierto, pero necesitáis saberlo ahora, porque cambia completamente el panorama de cómo la inteligencia artificial procesa la información, y con ello, la credibilidad de las respuestas que obtenemos. Estamos en un momento de definición para la era de la información digital, y lo que ha sucedido hoy podría ser un catalizador hacia un futuro donde la verdad es aún más elástica y maleable. O quizás una llamada de atención crucial para la verificación de fuentes. El anuncio principal, reportado por The Guardian en las últimas horas, revela una interacción que ha puesto en vilo a la comunidad tecnológica. La información proveniente de Grokipedia, una enciclopedia de sesgo conservador generada por inteligencia artificial y desarrollada por la empresa xAI de Elon Musk, está comenzando a aparecer en las respuestas del modelo GPT 5.2 de ChatGPT. Esta integración de contenido ha disparado las alarmas, no solo por la naturaleza de las afirmaciones que se encuentran en Grokipedia, sino por las implicaciones que esto tiene para la objetividad y la fiabilidad de las herramientas de inteligencia artificial, que millones de personas utilizan a diario. La noticia ha causado una mezcla de sorpresa y preocupación, ya que Grokipedia ha sido, desde su lanzamiento, un foco de intensa controversia. Wikipedia, a pesar de sus imperfecciones, opera bajo un conjunto de principios de neutralidad, verificabilidad y ausencia de investigación original, aplicados por una vasta comunidad de editores voluntarios. El contenido de Wikipedia es el resultado de un consenso dinámico y una revisión constante. Grokipedia, en cambio, parece ser una suerte de caja negra, donde una inteligencia artificial entrenada bajo una cierta dirección genera contenido que además no siempre sigue principios de veracidad universalmente aceptados. Mientras que Wikipedia busca el equilibrio entre múltiples puntos de vista, Grokipedia parece privilegiar uno solo, lo que la convierte más en una publicación de opinión disfrazada de enciclopedia. El impacto de que Grokipedia esté siendo citada por ChatGPT resuena en toda la industria tecnológica. Para empezar, pone en entredicho la eficacia de los filtros de seguridad y los mecanismos de verificación de datos que empresas como OpenAI, Google o Anthropic han desarrollado con grandes inversiones. Estas compañías han prometido que sus modelos de inteligencia artificial serían seguros, útiles y alineados con valores humanos. Pero la emergencia de Grokipedia en las respuestas de ChatGPT sugiere que estos filtros aún tienen lagunas significativas. Los competidores directos de OpenAI, como Google con Gemini o Anthropic con Claude, se encuentran ahora bajo una mayor presión para demostrar la robustez de sus propios sistemas, ya que The Guardian informó también que Claude de Anthropic parece estar citando a Grokipedia en algunas de sus respuestas, lo que amplifica la preocupación. Esto podría desencadenar una carrera armamentística en la verificación de fuentes y la mitigación de sesgos, donde cada empresa buscará destacar la pureza de sus datos de entrenamiento y la imparcialidad de sus resultados, una lucha que sin duda redefinirá la confianza del público en estas herramientas. Además, este incidente refuerza la posición de quienes abogan por una mayor transparencia en los datos de entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial, exigiendo a las empresas que revelen las fuentes exactas utilizadas para educar a sus algoritmos. El impacto se extiende a varios sectores específicos. En la educación por ejemplo, si los estudiantes utilizan ChatGPT como fuente de investigación, corren el riesgo de incorporar información sesgada o incorrecta en sus trabajos, y, lo que es peor, de formarse una visión distorsionada de la historia o la ciencia. Esto exigirá un énfasis aún mayor en la alfabetización mediática y la verificación crítica de la información desde una edad temprana. En el periodismo y la investigación la dependencia de la inteligencia artificial para generar resúmenes o buscar datos tendrá que ir acompañada de un rigor extremo en el cotejo de fuentes. Los periodistas podrían acabar difundiendo inadvertidamente desinformación si confían ciegamente en las respuestas de una inteligencia artificial que bebe de fuentes cuestionables. Y en el ámbito empresarial especialmente en aquellos negocios que utilizan la inteligencia artificial para la generación de contenido de marketing, análisis de mercado o incluso toma de decisiones estratégicas, la reputación y la confianza podrían verse comprometidas si sus herramientas de inteligencia artificial se basan en información inexacta o sesgada, lo que podría llevar a decisiones erróneas o a la creación de campañas publicitarias con mensajes problemáticos. Desde un punto de vista social y ético, este desarrollo plantea dilemas profundos. El más evidente es la amplificación de la desinformación y la propagación de narrativas extremistas. Si las inteligencias artificiales empiezan a citar fuentes con sesgos ideológicos extremos o con contenido directamente dañino, la ya frágil base de una realidad compartida podría desmoronarse aún más. Las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad también aumentan, ya que el rastreo de datos para entrenar estas inteligencias artificiales podría incluir información personal o sensible,
que luego podría ser malinterpretada o expuesta. En cuanto al empleo, si las inteligencias artificiales se vuelven menos fiables, se podría argumentar una mayor necesidad de validadores humanos y expertos en el ámbito de la información, invirtiendo la tendencia de automatización total. La regulación será sin duda una respuesta inevitable. Los gobiernos de todo el mundo ya están debatiendo cómo regular la inteligencia artificial, y este tipo de incidentes solo refuerza la necesidad de establecer criterios claros sobre la transparencia de las fuentes, la responsabilidad de los modelos y los mecanismos de auditoría para garantizar que estas poderosas herramientas sirvan al bien común y no se conviertan en vehículos para la polarización o la desinformación masiva. Las reacciones de los expertos ante esta noticia han sido cautelosas pero preocupadas. Líderes del sector de la ética de la inteligencia artificial y académicos han señalado que este incidente subraya una vez más la dificultad inherente de controlar los vastos cuerpos de datos con los que se entrenan estos modelos. Expertos como Meredith Whittaker, presidenta de Signal y defensora de la inteligencia artificial ética, o Timnit Gebru, investigadora pionera en la ética de la inteligencia artificial, probablemente enfatizarían que la objetividad en la inteligencia artificial es un mito si no se aborda el sesgo en los datos de entrenamiento y en los equipos que construyen los modelos. El consenso, o al menos la preocupación predominante, es que la mera inclusión de una fuente controvertida, incluso si el modelo muestra cierto discernimiento al no citarla en temas donde su inexactitud es conocida, es una señal de alarma. Sugiere que el modelo carece de un juicio de valor intrínseco sobre la calidad de la información, y que su discernimiento es más una cuestión de frecuencia de patrones en los datos de entrenamiento. La comunidad de desarrolladores de inteligencia artificial, por su parte, ha iniciado debates en foros especializados sobre cómo mejorar los mecanismos de atribución de fuentes y cómo implementar filtros de calidad más robustos que puedan identificar y minimizar la influencia de fuentes conocidas por su sesgo o su inexactitud. Los usuarios beta y los early adopters de ChatGPT y Claude expresan una mezcla de decepción y cautela, recordándonos que incluso la tecnología más avanzada requiere un ojo crítico humano. Mirando hacia el futuro a corto plazo, en los próximos 6 meses, es muy probable que veamos una intensificación de los esfuerzos por parte de OpenAI y otras empresas para refinar sus filtros de contenido y los mecanismos de atribución. Habrá más auditorías internas y posiblemente una mayor transparencia sobre cómo las inteligencias artificiales citan sus fuentes. Veremos también una proliferación de herramientas y extensiones de navegador diseñadas para ayudar a los usuarios a verificar las fuentes citadas por las inteligencias artificiales. Sin embargo, las barreras iniciales serán la complejidad de la tarea y la naturaleza siempre cambiante de las fuentes en línea. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la evolución de la tecnología podría incluir modelos de inteligencia artificial que no solo generen texto, sino que también evalúen la credibilidad de sus propias fuentes utilizando múltiples referencias cruzadas y puntuaciones de reputación para cada sitio web. Es probable que surjan competidores especializados en ofrecer modelos de lenguaje verificados o con fuentes transparentes. Los obstáculos técnicos a superar serán el desarrollo de métricas de calidad de fuentes universales y la capacidad de las inteligencias artificiales para distinguir matices en la veracidad. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo podría llevar a un futuro donde la inteligencia artificial no solo sea un generador de información, sino un metaanalista de información, capaz de presentar no solo hechos, sino también los diferentes puntos de vista sobre esos hechos, su contexto histórico y las fuentes que los sustentan, junto con una evaluación de la fiabilidad de esas fuentes. Esto haría posible que la inteligencia artificial se convierta en una herramienta para la educación crítica, en lugar de un mero replicador de información, abriendo escenarios que antes parecían pura ciencia ficción, como tener un asistente de inteligencia artificial que nos guíe por el laberinto de la información, con un mapa de veracidad y sesgos. Recapitulemos. La inteligencia artificial de Elon Musk, Grokipedia, está siendo citada por ChatGPT, un hito que redefine la credibilidad de la información generada por inteligencia artificial. Esto significa que debemos ser más vigilantes que nunca, con las fuentes que alimentan nuestras herramientas de conocimiento. En los próximos 6 meses, veremos una carrera entre las grandes empresas tecnológicas para reforzar sus filtros y la transparencia de sus modelos. Y a largo plazo, este incidente podría catalizar una nueva era de herramientas de inteligencia artificial que no solo generen información, sino que nos ayuden a navegar el complejo paisaje de la verdad y el sesgo. Este no es un avance incremental, es un punto de inflexión que redefine el ámbito de la información digital y la confianza en la inteligencia artificial. La forma en que nos relacionamos con el conocimiento funcionará dentro de unos años, será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la forma en que consumimos información, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Publicamos análisis detallados sobre inteligencia artificial y tecnología 3 veces por semana.
Si este tipo de contenido os resulta valioso, suscribíos para recibir cada nuevo video en cuanto salga. El mero hecho de que una plataforma con contenido tan marcadamente ideológico y, en ocasiones, patentemente erróneo, se cuele en las respuestas de uno de los modelos de lenguaje más utilizados del mundo, ya nos obliga a reevaluar nuestra confianza en las inteligencias artificiales como fuentes de conocimiento imparcial. Esto afecta directamente a usuarios, empresas y a la propia credibilidad de la inteligencia artificial generativa. Para entender la magnitud de este desarrollo, necesitamos retroceder en el tiempo y comprender el origen de esta nueva enciclopedia y el contexto en el que se gesta. Grokipedia fue lanzada en octubre del año pasado por Elon Musk a través de su compañía XAI, como una respuesta directa a sus reiteradas quejas sobre la supuesta parcialidad de Wikipedia. Musk ha sostenido durante mucho tiempo que la enciclopedia colaborativa más grande del mundo tiene un sesgo inherente hacia posturas progresistas o de izquierda, lo que según él, limitaba una visión equilibrada del conocimiento. Su objetivo con Grokipedia, por tanto, era ofrecer una perspectiva diferente, un contrapunto a lo que él percibía como una falta de equilibrio en las fuentes de información disponibles para el público en general. Este lanzamiento no fue un evento aislado, sino la culminación de un creciente descontento expresado por Musk, que veía la necesidad de crear una plataforma donde las narrativas conservadoras o alternativas tuvieran su propio espacio y voz, generadas por su propia inteligencia artificial. Este movimiento se enmarca dentro de una tendencia más amplia de personalidades influyentes, que buscan crear sus propias plataformas de información o redes sociales, con la promesa de una mayor libertad de expresión o una menor censura, lo que invariablemente lleva a una polarización y fragmentación del ecosistema informativo. En el panorama de la información digital, Wikipedia ha reinado como el faro del conocimiento colaborativo durante más de 2 décadas. Su modelo de edición abierta y supervisión comunitaria ha permitido la construcción de una de las mayores bases de datos de información del mundo, aunque no exenta de debates sobre su neutralidad y fiabilidad. Sin embargo, en los últimos años, con el auge de las redes sociales y la creciente polarización política, el concepto de sesgo se ha convertido en una preocupación central. Diferentes grupos han acusado a Wikipedia de tener sesgos de género, geográficos o ideológicos. En este escenario, la entrada de XAI con Grokipedia no es solo la de un nuevo competidor, sino la de una plataforma que nace con una declaración de principios ideológicos, lo cual la diferencia fundamentalmente de Wikipedia, que aspira a la neutralidad. Mientras otros proyectos de enciclopedias alternativas han surgido y decaído, la particularidad de Grokipedia reside en su respaldo por una figura tan prominente como Elon Musk y en su promesa de ser una enciclopedia generada por inteligencia artificial, lo que añade una capa de complejidad y novedad al debate sobre la creación y consumo de información. Los competidores directos de OpenAI, como Google con su modelo Gemini, o Anthropic con Cloud, han tenido que navegar cuidadosamente el desafío de la neutralidad y la atribución de fuentes, invirtiendo grandes cantidades en filtros y mecanismos de seguridad para evitar la propagación de desinformación o contenido dañino. Ahora, profundicemos en cómo esta interacción entre Grokipedia y ChatGPT funciona, y qué nos dice sobre la tecnología subyacente. En su esencia, los grandes modelos de lenguaje, como GPT-5.2 de ChatGPT, son sistemas de predicción de texto extraordinariamente sofisticados. Han sido entrenados con cantidades masivas de datos textuales de Internet, una suerte de biblioteca digital gigantesca que abarca casi toda la información disponible en línea, desde libros clásicos y artículos académicos hasta foros de discusión y redes sociales. El objetivo de este entrenamiento es que la inteligencia artificial aprenda patrones lingüísticos, hechos, conceptos y estilos, para poder generar texto coherente y relevante en respuesta a las peticiones del usuario. Imagina que la inteligencia artificial es como un bibliotecario, con una memoria fotográfica perfecta de todos los libros de la biblioteca mundial. Cuando le haces una pregunta no piensa en la respuesta en el sentido humano, sino que busca en su vasto conocimiento los patrones que más se ajustan a tu pregunta y predice la secuencia de palabras más probable para generar una respuesta útil. La innovación clave reside en la escala de estos modelos, y en algoritmos como las redes neuronales transformadoras, que les permiten comprender el contexto y las relaciones entre palabras a una profundidad sin precedentes. Antes, los modelos eran más como una máquina de escribir inteligente que completaba frases. Ahora, son como un escritor capaz de componer ensayos enteros, aunque aún sin conciencia real. La arquitectura de un modelo como GPT-5.2 es compleja, pero podemos simplificarla. Consta de miles de millones de parámetros, que son básicamente los valores ajustables dentro de la red neuronal que determinan cómo se procesa la información. Estos parámetros se ajustan durante el entrenamiento, un proceso que puede durar meses y consumir ingentes recursos computacionales. Los datos de entrenamiento incluyen texto de prácticamente todas las fuentes accesibles en línea, y aquí es donde reside el quid de la cuestión.
Si Grokipedia está en la web y es rastreada por los bots de OpenAI, su contenido se incorporará al conocimiento del modelo. No es que ChatGPT esté visitando Grokipedia en tiempo real cada vez que responde, sino que ha internalizado el contenido de Grokipedia durante su fase de entrenamiento, al igual que ha internalizado el de Wikipedia, libros o cualquier otra fuente. Piensa en ello como una esponja gigante que absorbe agua de diferentes cubos. No importa si el agua de un cubo está limpia o sucia, la esponja lo absorbe todo. Es después, cuando exprimimos la esponja para obtener una respuesta, cuando entra en juego un filtro o un proceso de discernimiento. El proceso de funcionamiento, una vez entrenado, implica que cuando un usuario formula una pregunta a ChatGPT, la inteligencia artificial primero intenta comprender el significado y el contexto de la pregunta, y luego utiliza su vasta base de conocimientos interna para generar la respuesta más apropiada. En este punto, la inteligencia artificial no distingue inherentemente entre la verdad y la falsedad, en un sentido humano, sino entre patrones de información coherentes y consistentes. Si un tema es ampliamente cubierto de una manera particular por la mayoría de las fuentes en sus datos de entrenamiento, la IA tenderá a reflejar esa visión. Sin embargo, si una fuente como Grokipedia presenta una narrativa distinta y está incluida en el corpus de entrenamiento, la IA puede citarla o incorporar sus ideas, especialmente si no hay un consenso abrumador que contradiga explícitamente esa información en el resto de sus datos. Esto es crucial, ya que los modelos no tienen un GEDES, criterio ético, o un GEDES, sesgo político, intrínseco, sino que reflejan el sesgo presente en los datos con los que fueron alimentados. Un fenómeno conocido como garbage in, garbage out, o Dishley, basura entra, basura sale. Si los datos de entrenamiento contienen información sesgada o errónea, la inteligencia artificial puede reproducirla sin discernimiento, a menos que se le implementen capas adicionales de filtrado o postprocesamiento. Las capacidades de Grokipedia, y el por qué su influencia en ChatGPT es preocupante, radican en la naturaleza de su contenido. Desde su lanzamiento, Grokipedia ha sido objeto de críticas por la polémica naturaleza de sus artículos. No solo se ha observado que muchos artículos tienen similitudes sorprendentes con versiones de Wikipedia, sugiriendo una posible copia directa sin atribución o reelaboración sustancial, sino que también ha hecho afirmaciones históricamente inexactas y moralmente cuestionables. Por ejemplo, ha sostenido la controvertida afirmación de que la pornografía contribuyó directamente a la crisis del SIDA en los años 80. Una teoría que carece de respaldo científico, y se asocia a menudo con narrativas conservadoras para estigmatizar la sexualidad. Además, y de forma aún más alarmante, se han encontrado justificaciones ideológicas para la esclavitud, una práctica condenada universalmente y que representa uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Estas afirmaciones no solo son potencialmente inexactas o falsas, sino que además son dañinas y promueven narrativas discriminatorias o incluso peligrosas. La diferencia con un modelo anterior es que estas afirmaciones, al estar en una enciclopedia, se revisten de una autoridad aparente, lo que las hace aún más peligrosas cuando son citadas por una inteligencia artificial de uso masivo. Otro punto problemático es el uso de términos despectivos hacia ciertas comunidades, algo que resulta profundamente problemático en el contexto actual de búsqueda por la igualdad y el respeto. Por ejemplo, en un artículo sobre movimientos sociales, podría utilizar un lenguaje despectivo para referirse a colectivos minoritarios, invalidando sus luchas y promoviendo la intolerancia. Antes, buscar esa información en Wikipedia implicaba pasar por un proceso de revisión y edición comunitaria, que, aunque no perfecto, tendía a filtrar este tipo de contenido. Ahora, al ser generado por una inteligencia artificial de forma automática, sin una supervisión humana robusta y transparente, el riesgo de que estas narrativas tóxicas se perpetúen y se amplifiquen se multiplica exponencialmente. La principal limitación de Grokipedia es, por lo tanto, su falta de rigor editorial y su sesgo ideológico inherente. Sus creadores no buscan la objetividad, sino una perspectiva específica, lo que choca frontalmente con la expectativa de neutralidad que muchos usuarios tienen de una enciclopedia. Cuando comparamos Grokipedia con Wikipedia, las diferencias son abismales.